¿Qué tal mi gente linda? Hoy en Detrás del Éxito tenemos el privilegio de recibir a un peruano que ha trascendido fronteras y llevado su talento a los más altos niveles de liderazgo del mundo global corporativo. Reconocido ejecutivo, fue presidente internacional de PepsiCo Beverage para América Latina y Europa, donde lideró operaciones en 50 países estratégicos a nivel mundial. Y es autor de un libro, Historias de un líder rebelde transformador. Una obra que invita a construir un liderazgo más humano, más consciente, pero sobre todo más valiente. El día de hoy, en Detrás del Éxito, nos acompaña Luis Suárez Clausen. Luchito. Encantado. Gracias por estar con nosotros en Detrás del Kenji, Éxito. Encantado, muchas gracias. Luchito, cuéntanos a toda la comunidad de Detrás del Éxito, ¿en qué parte de nuestro querido Perú naciste? Nací en Lima, En Lima, en el Jirón Ica, en Girón. detrás de la iglesia de Montserrat. Eso está en el centro de Lima, ¿no? En el centro de Lima, sí. Donde estaban los tranvías antes. Sí. Wow. Luchito, cuéntanos qué experiencia de tu infancia, de tu juventud, te marcó para que puedas seguir todo ese camino hacia el liderazgo y el mundo corporativo. Yo le agradezco mucho a mi madre, ¿no? Ella era una mujer muy trabajadora, que quería que sus hijos fueran algo en la vida, ¿no? Y a mí siempre me hablaba de que uno tiene que ser grande, que uno tiene que hacer cosas grandes en la vida, hacer la diferencia. Era, en su momento, era muy, le gustaba mucho Belaúnde. Entonces ella decía, tienes que ir y tienes que hacer algo en la vida. Yo no sabía. Cuando me decía que era grande, yo pensaba, ¿está hablando de tamaño o está hablando de qué? Porque era muy chiquito. Pero trabajaba muchísimo, muchísimo, y eso me daba mucha responsabilidad, ¿no? Y ella era muy creativa, porque tenía una empresa muy pequeña de ropa de niñas, y abastecía las mejores boutiques de Lima, ¿no? Y hacía sus desfiles de moda, pero la veía trabajar muchísimo. Entonces eso como que le va quedando uno ahí sentadito junto a la mesa de ella, de su máquina de coser, de cómo ella manejaba su pequeño negocio. Y me entró esa gran idea de ser algo en la vida, ¿no? Y eso combinado con una educación jesuita que tuve desde muchacho, donde fui el último que estuvo en la Colmena, ¿no? La última promoción de la Inmaculada, donde todos los profesores eran padres, sacerdotes. Y de ellos aprendí mucho, sobre todo los jesuitas, que eran más abiertos, no eran tan tradicionales, sino como que nos abrían la mente, ¿no? Y me encontré con personas muy interesantes, ¿no? Que estas personas pues eran muy buenas en economía, y me enseñaron uno de ellos economía, otro oratoria. ¿En el colegio? En el colegio, sí. Nos enseñaban oratoria, ética, economía, y a mí me gustaba. ¿Y eras buen alumno? En matemáticas, sobre todo en matemáticas. Siempre fui número 1 en matemáticas. O sea, en el resto de materias. Bueno, el inglés sí me jalaban, ¿no? Pero sí, me gustaba y sacaba buenas notas, pero más me gustaba hablar con ellos, ¿no? Eran como mentores para mí. Y también tuve dos mentores muy importantes. Uno fue el padre Fernando Vargas Somocurcio, que era arequipeño, que fue el que me empujaba. Y el otro era Fernando Vargas, que fue cardenal, ¿no? Y creo que ellos tenían un temor, ¿no? Que en ese tiempo pues estaba Fidel Castro, estaba el Che Guevara, ¿no? Y un compañero de colegio que se llamaba Mesich, se metió en el terrorismo, ¿no? Y decían, este muchacho piensa demasiado, ¿no? Eufórico, demasiado líder quizás, ¿no? En ese momento. Entonces, que tenías tu boina de... Claro, no, tenía mi boina, me paseé por el Cusco y tengo fotos con boina, me quería, pues, fíjate, tenías barba. No tanto barba, no, todavía era muy chico para tener barba, pero sí, la gorra lo usé, ¿no? Y me sentía, pues, que tenía que hacer algo. Y bueno, se me metió en la cabeza, en ese momento, muy muchacho, porque terminé el colegio entre 15 y 16 años,
porque mi mamá siempre me empujaba. O sea, era 15, 16 años. Sí. chibolo, o sea, Sí, rápido. muy chibolo. No, mis amigos tenían 17 Claro. para arriba, ¿no? Mientras yo jugaba con bolitos, ella jugaba con chicas. Entonces, era otro mundo, ¿no? Pero quería hacer algo. Y ahí se me ocurrió, junto con ellos, de ir a Estados Unidos, ¿no? Es decir, si me tengo que ir al mejor lugar. Pero no tenía plata, porque mi O sea, madre... terminaste el colegio y tú ya tenías mentalizado no, irte a ya Estados era mi Unidos. sueño, ¿no? Y ahí yo comencé a pensar desde muy chico, porque eso era lo que me metía en la cabeza, que en la vida no hay nada imposible, ¿no? Que todo es posible si uno sueña con lo que quiere ser. Y eso me decía mi madre, sueña, sueña. No puedes hacer O lo sea, que tú quieres. tu inspiración fue tu madre. Sí, mi libro está dedicado a ella, ¿no? Porque ella era creativa, era inspiradora y era empujadora, motivadora, ¿no? Y yo era su único hijo hombre, ¿no? Tenía 4 hermanas mujeres que estaban en el Belén, pero veía cómo ella quería lo mejor para nosotros, ¿no? Que seamos personas de éxito, morales, etc. Y bueno, O sea, soñar en grande absolutamente. con una ambición, o sea, hablando sanamente en términos de ambición, ¿no? ¿No? Hay que ser ambicioso. Obviamente una ambición sana, Eso es positiva, básico, es fundamental, íntegra, ¿no? pero yo no conozco ningún líder, ¿eh? Y he conocido muchos líderes de muchos niveles, pero altísimos, ni presidentes, generales, artistas, y no he conocido a nadie que no haya sido ambicioso. Bueno, No existe. entonces tenías el sueño, la inspiración en grande y era irte A a Estados Unidos. Sí. Y no tenía dinero. Y no tenías los papeles tampoco. No, no tenía nada, ¿no? Pero los jesuitas me dijeron, no te preocupes, te vamos a dar una beca pequeña para que aprendas inglés. Llegas a Estados Unidos sin papeles, sin nada, Sí, aguja, como se dice. agujas, ¿no? Pero con muchas ganas, ¿no? Y con un objetivo clarísimo. Quería ser ingeniero industrial, lo antes posible. ¿Ok? No hay nada que ver, ¿no? Cuando uno tiene un sueño y un objetivo, mata por él, ¿no? ¿Y postulaste a qué universidad? No, yo no postulé, me metieron de frente los jesuitas a la Universidad de San Luis, que era de ellos, En Missouri. en Missouri, ¿no? Y me hicieron pasar por Kansas para aprender un poco de inglés. Viví con una familia, no hablaba nada de inglés, así que tuve que aprender inglés a la fuerza. En Kansas City. Sí, tenía que decir hamburguesa, pero ¿cómo se dice hamburguesa? Oye, y allá no hay casi no hay latinos en Kansas City, ¿no? No sé, digamos, estaba yo en un O sea, lugar... tenías que hablar inglés sí o sí. Sí o sí, no, la familia era americana y no hablaban una palabra de español. Así que si quería comer, si quería ir a un lugar, tenía que hablar de alguna forma, ¿no? Y así aprendí algo, ¿no? Más en la universidad que te enseñaba más formalmente. Y de ahí pasé ya a San Luis, que era donde los jesuitas me dieron 3 meses, ¿no? Ok. 3 meses, no, dijeron, oye, a los 3 meses te podemos dar una beca, pero ahí termina, ¿no? Tú ya estudio. Entonces mi madre me había dado el pasaje de ida y vuelta. Entonces tenía la alternativa, o vendo el pasaje o me vuelvo al Perú. Yo dije, yo vuelvo al Perú, la Wifle. Yo me quedo, ¿no? Y comencé a tener amigos, ¿no? Gente muy buena, que uno a veces tiene que pensar que en todas partes hay gente buena, gente bien intencionada. Y los fines de semana me iba a la casa del señor con sus hijos, ¿no? Y bueno, tipo americano, comías tu asado y todo, bueno. Y me hice muy amigo del señor. Pero lo buscaba como mentor, porque era un hombre muy inteligente, tenía una empresa pequeña. Y un día me dice, te noto preocupado, Lucho. Sí, le digo, sí. ¿Estás preocupado por algo? Porque estaba preocupado, porque tenía que volver, ¿no? Y entonces me dicen, ¿qué te puedo ayudar? Mira, no tengo vicepresidente y no puedo trabajar sin vicepresidente. Ah, eso no es problema, me dice, eso lo arreglamos. Mañana mismo vamos a la oficina de inmigraciones y yo firmo, porque tú eres todavía menor de edad y yo tengo que garantizar por ti. Yo no tengo ningún problema garantizar por ti porque sé que te va a ir bien. Chao. Fuimos al día siguiente y en ese tiempo pues era muy fácil. Además la firma de él pesaba. Y en ese momento dije, bueno, tengo que comenzar a trabajar. Y me fui a una oficina que en las universidades que se llama Employment Office, ¿no? Oficina de empleo, donde tú buscas alternativas. Y en ese momento estaba con un amigo que también era mentor mío porque estaba estudiando un máster en economía, que era Enrique García, que llegó a ser el presidente de la CAF. Muy amigo, ¿no? Y me quería mucho y me dijo, bueno, mira, Lucho, vamos. Y le digo, oye, hay un puesto ahí que es de bellboy.
yo como no sabía inglés, pues debe ser tocar la campana, qué facilito, ¿no? Vamos, me dice, pero bellboy, ¿qué es eso? Bueno, vamos, y ahí, ¿no? Y me llevó en su carro que tenía. Llego al hotel, y había un mexicano, un gran hotel, en el front desk, ¿no? Y me dice, ok, viene, no sé, así, pasa abajo y te pones tu uniforme. ¿Uniforme de qué? De botones. Yo veía a los muchachos como monitos, pues, con su... ¿Quieres que yo use eso? Para llevar Sí, maletas. ¿No? Tienes que cargar maletas, ¿no? ¿Y cuánto me van a pagar? Mira, muy poco, tú vas a ganar en base a propinas. No te creo. Y mi amigo me dijo, dale, dale, ¿no? Y me metí a trabajar. Y la verdad que me fue muy bien. Y me hicieron pasar por varios departamentos, así que conozco un poco de hotelería, limpiar cuartos, camas, de todo, ¿no? Pero lo que más le gustaba a cuando venían cantantes que eran medio locos, estaban fumando, pitos y todo eso, me llamaba y me decía, oye, están gritando arriba, puedes ir, Lucho, a calmarlos, ¿no? Entonces yo iba y le decía, hermano, póngate bien, ¿no? Y me decían, pero solo si te tomas un whiskycito con nosotros. Ya, pues me tomo un whiskycito. Y ahí se calmaban. Y salían pues del pasadizo que andaban medio desnudos, ¿no? Haciendo un escándalo. Entonces, más o menos me comenzaron a agarrar como una especie de jefe supervisor, a pesar de tener esa edad, y los compañeros míos. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí tenía 16 años, ya para 17. O sea, estabas paralelamente chambeando. Sí, chambeando. Y al mismo tiempo yo tenía que estudiando. chambear, ¿no? Y ya no vivía en los dormitorios de la universidad, que era una universidad más o menos cara, sino me fui a vivir a un barrio donde había gente de color, gente muy pobre, ¿no? Bastante peligroso, pero me fui a vivir ahí, ¿no? Y tenía un cuarto donde en el mismo cuarto estaba el baño, la cocina, la cama, el escritorio, todo. Pero había muchachos pues, que me fastidiaban, ¿no? Como que está estudiando, ¿qué será, no? Esos muchachos de ese tiempo, ¿no? Claro. Bandidos, ¿no? Hasta que un día llegan las mamás y los llaman, oye, ven acá. Si ustedes me tocan a ese chico nuevamente, le voy a dar una paliza, dijeron las mamás, que eran esas gordas de color, ¿no? Enormes. Los chicos se mueren de miedo, pues, con las mamás, porque les van a dar en serio, ¿no? Y más bien me dijo, yo quiero contratarte para que les enseñes un poco de matemáticas a estos sinvergüenzas. Comencé a ser profesor, ¿no? Y ganar un poco de más, pero después tenía que trabajar muy temprano por la mañana, limpiando platos en la universidad, sirviendo, desayuno, siendo profesor de ciertos muchachos en matemáticas, en el hotel. Después comencé a trabajar en una fábrica, ¿no? Como obrero, ¿no? Ahí también me hicieron supervisor de una línea, ¿no? Y así fui haciendo de taxista en un momento y trabajando pues en todo tipo de trabajos, ¿no? Cosa que me ayudó mucho, Kenji, a entender a la gente trabajadora. Entonces yo, si me preguntan, ¿qué piensa un trabajador? Yo sé, porque yo lo he sentido. Yo he conversado con ellos, he sido patas de ellos. Claro. Y eso es importantísimo en la carrera de un líder. Oye, Lucho, pero o sea, si tú pones en la balanza toda esa experiencia laboral, eras chibolo, tenías 16, 17 años, y la parte universitaria, académica, ¿cuál pesa más? Yo creo que el liderazgo, y lo he escrito así en mi libro, mucha gente piensa que uno nace líder. Nunca he visto un bebito líder, te digo la verdad, ¿no? Uno se hace líder. Claro. Uno practica, ¿no? Y eso lo he visto con muchas personas, cuando les he preguntado, y me ha tocado gente de primer nivel, donde le digo, me tocó, por ejemplo, sentarme ya en mis tiempos más grandes en Pepsi, junto al mejor bailarín del siglo XX, Rudolf Nureyev, ¿no? Tipo bajito, pero era un tipo fantástico, ¿no? Y me senté junto a él y le digo, Rudolf, qué talento que tienes. ¿Cómo puedes saltar encima de 3 personas abriendo las piernas? Pucha, qué bárbaro. Y tú eres chiquito, le decía, ¿no? No, me dice, no es talento, Lucho. ¿Quién dice que es talento? Es práctica. ¿Sabes cuántas veces me he roto la pierna? ¿Sabes cuántas veces he tirado a la gente abajo que yo saltaba? Pero hay que levantarse y seguir adelante. Es práctica. O sea, perseverancia, disciplina. No es talento, me dice. Tienes que entender eso. Que el talento es 5% que te da Dios. El otro 95% lo pones tú. Oye, Lucho, pero claro, todo lo que tú has vivido cuando eras joven, más la parte académica, o sea,
¿Qué te enseñó la universidad Yo en creo sí? que trabajando, ¿no? Porque después tuve otra oportunidad extraordinaria, ¿no? Ya cuando estaba en segundo año me fui nuevamente al Employment Office, que siempre iba a ver si había algo nuevo, y me hablan que hay una compañía, que en ese momento era la compañía más grande de retailing, que se llamaba Sears, que era como Walmart, tenía 5.000 tiendas, y querían personas como yo, que le llamaban trainees para el verano. Entonces, bueno, me fui, pagaba más o menos bien, me metí el verano entero a trabajar con ellos, pero, y eso yo le digo siempre a los muchachos, ¿no? Y a las personas, no hagan lo que les piden, hagan mucho más de lo que les piden. Crean valor. Excelencia. Excelencia. Tienen que hacer mucho más. Si ustedes creen que van a salir adelante haciendo lo que les piden, olvídense. Tienen que dar más, porque ahí es donde esa gente los va a apreciar. Y no lo hice así, simplemente me gustaba, hice un manual de toda la tienda, porque me paseaban uno por uno el departamento, ¿no? Yo echando ojo, escribiendo, y al final termino mis 3 meses, me voy al presidente del área de San Luis y le digo, señor, muchísimas gracias, aquí tiene un manual. ¿De quién lo ha hecho? Yo. ¿A qué hora? Por la noche, cuando tenía tiempo. Oye, qué bien, ¿lo has hecho tú? ¿Y quién lo va a hacer, señor? Muy bien, me dicen, increíble. Y acá tiene sugerencias, sí. ¿En el almacén has hecho sugerencias? Sí. ¿Y tú crees que se pueden hacer? Sí, las he probado. Con gente que inclusive trabajaba ahí. Ah, ¿me puedes permitir, te puedes quedar una semana más trabajando con nosotros? Voy a mandar este manual a Chicago, donde está la central de Sears. Lo mandó y al toque, en 2 o 3 días, me llaman y me dicen, quiero que te vengas a Chicago, el director de recursos humanos. Me dan el pasaje por tren, ¿no? Y me voy pues a Chicago, ¿no? Y llego allá, me entrevista, me pregunta y me dice, quiero que te entrevistes con otras personas, ¿no? Y me entrevisté pues, con otros ejecutivos y al final viene el de recursos humanos y me dice, hemos decidido que trabajes para nosotros. No queremos que trabajes para nadie más. Terminas la universidad, te vienes para nosotros, te pagamos la universidad, te pagamos tus estudios, te pagamos todo, el departamento, todo. Queremos que te dediques a nosotros. Me contaste que conociste a Nelson Mandela. Ah, sí. Bueno, fue una cosa de locos. Yo estudié en Harvard un tiempo y era un programa para presidentes, ¿no? Que solamente podían ir presidentes y empresarios. Y nos habíamos reunido en la ciudad del Cabo, ¿no? En Sudáfrica. En Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica. Y estaba con mi señora y después pedía, bueno, de nuevo un safari de fotografía, dije, ya aprovecho. Pero estaba ahí con el grupo, ¿no? Bastante grande de todos los que se habían graduado. De repente nos avisan, el doctor Mandela va a dar una charla. Da la casualidad que está en el Cabo. Pucha, dije, no me la pierdo, porque a mí me gustaba el liderazgo, ¿no? Además, había leído mucho de él. Entonces, me voy a ver la charla. Me siento en primera fila, muy tempranito, a agarrar sitio, ¿no? Y salió el doctor Mandela a hablar maravilloso, ¿no? Cómo había hecho el cambio en la ciudad a base a la paz y al amor, ¿no? Y a la esperanza de tener un país mejor. Habló, pero extraordinariamente bien, ¿no? La libertad que consiguió y todo lo demás. Pero al final... ¿Ahí estamos hablando de qué año? Esto estamos hablando del año 2000, sería... 1998, 99. 1998. Sí, todavía estaba vivo. Sí. Y en esa charla, una chica, que era de color también, que era colega, hace una pregunta que me pareció media capciosa, ¿no? Porque le dice, doctor Mandela, entonces usted dice que la gente de color es libre. Pucha, pues se ha hablado ya una hora prácticamente diciendo que ha liberado. Me quería ahí. Claro, pues estaba media, no sé, no le entendí bien, pero él sí. Y como buen orador, que a veces los oradores se quedan callados para crear misterio. Ese misterio, ¿no? ¿Qué va a decir? Y él se ríe y le dice, no son libres. Pucha, todo el mundo, no se escuchaba una mosca. Te digo la verdad, 0, ¿no? Si tú escucharas una mosca era mucho, ¿no? Están todos callados,
¿qué se le ocurre preguntar? Y él dice, no, no son libres. Y dice, son libres de ser libres. Porque la libertad no es caminar, no es darse una vuelta, no es irse a otro país. La libertad está acá. Tú has estado en 50 países. ¿Cuál crees que ha sido el país que más te ha marcado y el por qué? Quiere escuchar la gente. Okay. Hay dos países que me han marcado. Uh-huh. Uno para bien y uno para mal. Vayamos primero por el para mal. El para mal, Rusia. Rusia. Me tocó el momento en que la Unión Soviética se deshacía. Año 89. Sí. Y tuve que correr, en 90 y pico, ¿no? Uh-huh. Tuve que correr a lanzar Pepsi, ¿no? A hacer Pepsi y estar haciendo cosas. Y llegué a Rusia, ¿no? Y digo, ¿esto es? ¿Esta porquería es? Gente con hambre, todos con libretas, comprando comida. Y le preguntaba a mi gente, que algunos eran rusos, oye, ¿por qué los edificios son todos plomos? Ah, no, está prohibido que tengan colores, porque si no son individualistas. ¿Qué? Era un desastre. Tuvieron que despedir al 30% de los militares. Yo me agarré unos cuantos y los hice vendedores, los hice, ¿no? Porque no tenían trabajo. Y digo, ¿esto es el comunismo? No me fastidie. Por amor de Dios. Y también estuve en Venezuela. Y vi la destrucción de un país. Porque cuando uno ve estos países, es mentira. Estos líderes son corruptos. ¿En Venezuela? ¿En qué año llegas a Venezuela? Sí. En la época chavista. Sí. Entré básicamente, comencé a ver, ¿no? Uh-huh. Pero el mejor embotellador que tenía era Cisneros, que era un tipo multimillonario, que era en la fortuna más grande todas las de plantas Venezuela, ¿no? De Venezuela. Uh-huh. Y con él hablaba mucho, ¿no? Y al principio le creyeron a Chávez, ¿no? ¿Incluido el mismo Cisneros? Sí, no. Los Cisneros no tanto, pero había muchos empresarios que él hablaba muy bonito y no dijo la verdad que lo que quería hacer. Y lo bueno que conocí fue Brasil. Brasil. Oh, Brasil, brasileiro, decía, ¿no? La música, la alegría, el optimismo, la esperanza. Claro. ¿No? Y de todos esos países, ¿qué influencia has recogido que has incorporado en tu estilo de liderar yo creo que, personas, sí, empresas? Yo creo que más que empresas son personajes. Uh-huh. Por ejemplo, tuve la suerte que en esa época PepsiCo no se exponía a grandes líderes, uh-huh, ¿no? Que traían. Conocía a Margaret Thatcher, que era un carácter, un personaje, pero conocía al general que había dirigido la Guerra del Desierto del año 90. Y él vino a darnos una charla sobre el liderazgo, uh-huh, ¿no? Que a mí nunca se me va a olvidar lo que él dijo. Una linda charla, 45 minutos, y de repente un amigo nuevamente pregunta, general, ¿puede decir por favor qué es liderazgo? Pero en cortito, porque usted ha hablado, pero me gustaría que se resuma. Claro, le dijo, me dijo, claro que te voy a decir. ¿Qué es un líder? Un líder es aquel que hace que personas normales hagan cosas extraordinarias. Nada más. Nosotros tenemos que agarrar muchachos de 19, 20, 21 años que vienen del colegio y tenemos que mandarlos a las trincheras, donde los pueden matar. Entonces tenemos que motivarlos a ser extraordinarios. Y eso es un líder. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros pasos en el mundo empresarial? Sí. Y cómo esos primeros roles fueron forjando tu personalidad para más adelante liderar una empresa, un global player como PepsiCo? Ya. Mira, antes de comenzar a trabajar en PepsiCo, después de la universidad, uh-huh, me vine al Perú. Mucha gente decía que me quede en Estados Unidos, que sea americano. Yo dije, no, yo soy peruano, se acabó, ¿no? Y me vine a trabajar al Perú. Y tuve, diría que la buena y la mala suerte que me pidieron trabajar para el gobierno. En ese momento Velasco. Y me entusiasmó, ¿no? Voy a hacer algo. ¿Entras a PepsiCo? Después que fui a trabajar. Antes de PepsiCo trabajé en muchas cosas. Ok. Y dentro de ellas fue en el gobierno. En el gobierno de Velasco. De Velasco. Ya. ¿No? Pero entré a trabajar como subgerente general de una empresa que llamaba la Empresa Nacional del Tabaco,
¿no? Nosotros vendíamos tabaco. Y era muy joven, tenía 20, 21 años, siendo su gerente. Y había un gran gerente que era el comandante Cáceres, que venía de mi colegio también, muy decente. O sea, la empresa de tabaco era del Estado. Del Estado, sí. Del Estado. Vaya, qué loco. Que está en el RIMAC, ¿no? Y mi trabajo era convertir los estancos del tabaco, que eran tiendas del gobierno, en distribuidores, para salir del costo fijo. Bueno, lo hice. Pero comenzó a pasar el tiempo, ¿no? Y cuando tiempo no digo mucho, los meses, cuando me comenzaron a llegar llamadas por teléfono. Porque como yo era el que vendía el tabaco, pero yo ni tonto, tenía a Contraloría, tenía un notario para hacer la venta al mejor postor. Pero siempre había alguien que llamaba, oye, ingeniero, me decía, ¿usted no cree que podría ayudarnos con un amigo de la revolución? No puedo, le digo, porque yo no tengo control sobre eso. Y todo el mundo está basado con eso, pues, porque todo el mundo quería tomar ventaja, pues. Y un día llega, y te voy a decir el nombre, ¿no? El general Rodríguez, que era el que había puesto a Velasco porque él era el jefe de los tanques del RIMAC. Y él fue el que golpeó a Belaunde, ¿no? En el año 69. Sí, era el general Rodríguez, muy simpático, muy lindo, ¿no? De verdad. Y vino a verme. Estábamos caminando junto al río Rímac, ¿no? En las veredas, y me dice, Lucho, me dice, tú sabes que a veces hay que ayudar a los amigos. ¿Por qué ellos nos ayudaron a nosotros? Qué bien, ¿eh? Y tú tienes que ayudarnos. Yo no tengo nada que decir, le digo. Pero me dice, tienes que madurar, hijo. ¿Madurar? ¿Qué es eso? Le digo. No, tienes que ser, pues, más realista. En general, yo no puedo, lo siento. ¿Se querían que seas un revolucionario también? Sí, quería pues, que fuera un corrupto como él, ¿no? Está loco, ¿no? Pero venía con su cinta roja, nunca me voy a olvidar, de general, porque había sido coronel, lo habían ascendido a general, ¿no? Era el hombre Velasco, ¿no? Y de ahí se molestaron, ¿no? Muchos se molestaron. Este chico hay que sacarlo de ahí. Y tuve la suerte de que en el Ministerio de Comercio dijeron, hay que sacarlo. Pero no tenía un motivo. Entonces me dieron una beca a Bélgica. En Bélgica estaba el mercado común europeo que se estaba captando, pero ellos querían que yo aprenda de cómo desarrollar la pequeña y la mediana empresa. Y estuve 2 años allá. ¿Y en qué momento llegas a PepsiCo? Llego después de 5 años ahí, siendo consultor. Iba a las empresas, a las pequeñas, medianas empresas, y trabajaba, iba aprendiendo. Y enseñaba en la Universidad de Lima, ¿no? Enseñaba un curso de ventas muy grande, un programa completo. Y me gustaba enseñar, cosa que al principio era bien difícil, ¿no? Porque uno tiene miedo de hablar en público, pero después uno se va acostumbrando, ¿no? Pero sí, me encantaba enseñar y hacer consultoría, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Porque a veces ellos no pensaban en grande. Entonces uno tenía que, ¿no?, persuadirlos, influenciarlos a que sí se puede. La palabra sí se puede, ¿no? Y de ahí me llamaron de PepsiCo un día. O sea, estabas dando consultorías. Sí, tenía mi compañía Y de ahí te llaman de Pepsi. Claro, un día estaba en un ascensor. De Pepsi Perú. No, PepsiCo. PepsiCo. Claro, ellos siempre habían tenido en Perú un gerente extranjero. Pero se le había ocurrido al presidente Pepsi en ese momento, que interesantemente era Scali. Scali fue el que fue a Apple y que después lo sacó a Steve Jobs, ¿no? El que lo serrucha, Steve Jobs. Sí, pues ese mismo. Y él quería que se cambiaran, ya que sean locales, ¿no? Y obviamente quería conocerme, ¿no? Pero vino alguien y me encontró en un ascensor, un headhunter. Y me dijo, Lucho, ¿te interesaría? Pepe era chiquito. Y dije, bueno, no sé, pero voy a escuchar, ¿no? Y me encontré con un australiano, buenísima gente, que me enamoré de lo que hablaba, cómo era Pepsi, con la cultura. Y le dije, si me paga lo que estoy ganando, que ganaba bien, yo no tengo ningún problema. Ya, hecho, me dijo.
Pero de ahí me mandó a New York, donde está la sede de PepsiCo, y ahí me tuve que entrevistar con Scali. Me fui a almorzar con él, quería conocerme, y lo vi, pues, un tipo bastante bueno en marketing, pero lo vi un poquito de ego, ¿no? Creído. Creído, ¿no? Simpaticón también, ¿no? Un típico hombre de marketing, ¿no? Y bueno, acepté y ahí comenzó mi carrera en Pepsi Perú. Y hicimos una revolución en Perú en ese momento. Porque a pesar de que todavía seguía el gobierno militar, no había Congreso. Entonces uno podía aprobar leyes y cambiar leyes simplemente con una firma. Y en ese momento mi suegro tenía era espada de honor, ¿no?, en su promoción, y tenía amigos. Entonces le digo, tengo que cambiar la ley de promociones porque aquí no podemos hacer nada sin cambiar la ley de promociones al azar, no dejaba. Coca-Cola había cerrado pues todas las puertas del marketing. Me dijo, ok, me presentó, era un coronel del Ministerio del Interior, me fui a hablar con él, me dijo, ¿qué quieres? Pum, pum, se puede. Chao. Cambiamos todo lo que la gente piensa que fue fácil, no. Hoy día se pueden hacer promociones en el Perú al azar, se puede hacer promoción comparativa entre marcas, empaques, ¿no? Una serie de cosas que no existían antes. Oye, Lucho, o sea, tú me cuentas, estamos en pleno gobierno militar del Sí. Chino Velasco. Sí. Pepsi decide apostar por, a pesar de la coyuntura política, hay que tener, como se dice en castellano, huevos, ¿no? Exactamente. Y te voy a contar una historia que fue bien interesante. Como ambicioso que soy, ¿no?, hablé con los embotelladores, que en ese caso eran los Heredia, ¿no?, que eran los principales en Lima. Y me dice, siempre las relaciones son buenas, ¿no?, pero ¿cómo conseguir las relaciones? Mostrando. Cuando yo entro me encuentro con el papá, Enrique, que era muy duro el viejo, ¿no? Y me dice, ni se te ocurra estar subiendo el precio del concentrado. Me dice, por si acaso, porque acá han venido varios y han tenido que salir, porque yo soy muy amigo del súper. Yo no sé, señor, no. Yo vengo a trabajar. Ok. ¿Y qué quieres hacer? Me dice, bueno, primero quiero irme a la fábrica, ponerme un overol y entender cómo se produce Pepsi. Después quiero salir con los vendedores, todos los días durante 45 días, para entender cómo está el mercado. ¿Que te vas a subir a los camiones? ¿Y cómo voy a aprenderle? No hay otra. Ok. Y me subía. Me puse un uniforme tipo Pepsi, pantalón azul, camisa blanquita con su logo, y venía, y la gente apostaba, ¿cuánto va a durar saliendo todos los días con los vendedores? 45 días. Y me hice muy amigo del gerente de ventas, pero eso creó credibilidad. Entonces, armé un plan, pero loco. En ese tiempo estos valores serían 13 millones de dólares, en plena revolución, cayéndose el Perú en pedazos, ¿no? Oye, Lucho, pero a pesar de la situación complicada, procelosa, tú siempre estabas ahí predicando con el ejemplo, te ponías, como se dice, el overol. Sí. Eras operativo 100%. Tenía que aprender el negocio. Todo ese proceso de entendimiento del negocio también te llevó a entender a la competencia. Me imagino al archirrival de Pepsi, sí. Coca-Cola, que también es un global player. ¿Qué lección te dejó todo eso? Mira, lo que aprendí muchísimo, que lo tenía de antes, pero ahí lo demostré. Uno, que los mejores momentos de aprender es cuando la cosa va mal. Y ahí el mejor momento de aprender es cuando las cosas van mal. Y de invertir. ¿Okay? Porque todo el mundo se retrae. Pues. La cosa va mal, no invierto. Pero si uno invierte inteligentemente y está hablando cómo matar a la competencia, así, ¡puc!, sacarlo del medio, ¿no? Ya lo hiciste. Pero el tema está que me dio la casualidad en mi vida que siempre me decían, oye, Lucho, siempre Velasco lo más fea. Me tocó Perú, Velasco, me tocó Pinochet, que acababa de hacer la revolución en Chile. Me tocó la guerra de las Malvinas, plena guerra de las Malvinas en Argentina. Me tocó el efecto tequila en México, que se vino abajo la economía. Me tocó en Brasil el plano cruzado que venía. Me tocó la Unión Soviética, me tocó muchos países que estaban en recesiones.
Puro control de crisis. Bailar con la más fea, como decía, ¿no? Pero ahí aprendí a bailar. Porque si tú sabes bailar con la más fea, sabes bailar con la más bonita. Le decía a mi gente, ¿no? Pero es ahí donde tú ves las grandes oportunidades, ¿no? Y una de las estrategias que yo tengo, que mucha gente dice, está loco, no. Yo veo la fortaleza de mi competencia. Y lo que hago es quitarle esa fortaleza. Como el talón de Aquiles. ¿Cómo murió Aquiles? Un flechazo. ¿A dónde? En el talón. Entonces todo el mundo tiene talón, que es la fortaleza. Y entonces en Perú me fui a estudiar el mercado, mirando, conversando con bodegueros, con esto, con el otro. Y me di cuenta, Coca-Cola está fregada conmigo. Le voy a meter un palazo en la cabeza que no lo van a sentir más. Ellos estaban ordeñando el mercado, estaban solos. Pues. Pero me da una anécdota muy linda. Tenía que tener el programa, que me lo aprobaran, eran 13 millones de dólares. ¿Quién me iba a aprobar 13 millones? Todo el mundo estaba pensando en loco, vamos a aprobar 13 millones en ese mercado que se está deshaciendo con un socialista, que estás loco, me decía mi jefe. Pero déjame presentárselo al presidente Pepsi, que fue la primera vez que conocí a un presidente que era operativo. Y era un tipo muy duro, expiloto de Corea, un tipo grande, simpaticón, pero bien duro, ¿no? Y todo el mundo me decía, si lo presentas eso te va a matar, ¿no? Porque él es bien difícil. ¿Qué me cuesta? Le digo. Nada. Entonces le presenté. Me miró como diciendo, este debe estar loco. Y me queda mirando. Todo el mundo se había ido porque no quería ver sangre, ¿no? Y estaba mi jefe y yo nada más con él. Y comenzó a hacer así en la mesa con el dedo, tac, 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 como pensando, ¿no? Aprobado. ¿Aprobado? Sí. ¿Me está aprobando la inversión? Sí. Pero me debes. ¿Qué sentido te debo? Mira, de los programas que has presentado, uno va a salir mal. Y es el meter latas en la selva. Demasiado, sí sucede esto, sí sucede, if, demasiada. Va a salir mal. Y eso te cuesta $1 millón. Entonces, eso me lo debes. ¿Pero con qué te voy a pagar, le digo? No. Tú vas a dejar a otros que metan la pata como tú y que traten como tú de hacer cosas de ese tipo. Porque si no tratas, nunca vas a tener. Porque los otros programas que has presentado son extraordinarios y vas a compensar la pérdida. Pero me debes $1 millón. Y te voy a perseguir toda tu carrera para que me digas con quién le estás prestando la plata. Y me perseguía cada vez que me oye, ¿qué hiciste? ¿Quién falló? ¿Cómo hiciste? ¿Cuánto invirtió? ¿Cuánto la regaron, como dicen los mexicanos? Claro. Pero esa fue una lección enorme. Y esa misma noche él me llama, que es otra lección, y me dice, quiero hablar contigo a solas. Estaba en Bogotá, y me llama a un restaurante lindo, y entre la conversación me dice, Lucho, quiero que cambies una cosa. No entendía nada, ¿no? Yo era muy apasionado, muy impulsivo, ¿no? Era capaz de tirar una pared abajo, ¿no? Y me dice, tienes que ser más político. ¿Cómo? Más diplomático. Sí, pero me dijo la palabra político, ¿no? Que le digo, vos quieres que yo juegue a la política, no me fastidies, yo no juego a la política. Llámale como tú quieras, me dice. Pero nosotros queremos que tú crezcas en la compañía. Y tú andas pisando callos por todos lados. Eras incómodo. Claro. Estás que vas, que quieres esto y atropellas acá, atropellas allá porque quieres sacar lo tuyo. Y así no vas a crecer. La gente tiene que quererte, tiene que tú salgas arriba. Entonces quiero que cambies esa actitud. Y te vamos a poner un coach que tuve 10 años, extraordinario, ¿no? Pero tu forma de hacer las cosas, tienes que ganarte a la gente. Y tienes que dejar que los más crean valor para ti, porque eso es lo que quiere la gente, quiere ser parte tuya. ¿Ok? Si a eso le llamamos jugar a la política, estoy de acuerdo, Diego, pero no me dejes pues estar haciendo esas cosas. No, nadie te está diciendo que vayas a la mera, ya sabes qué. No estamos hablando de eso. ¿No? Es llevarte bien. O sea, ser más empático con los colaboradores. Claro, y con los de arriba, y con los de abajo, con todo el mundo. ¿Y llevaste 10 años de coaching? De coaching. Sí, pero eso ya fue para miles de cosas, ¿no? Me pusieron quizá uno de los mejores coaches de Estados Unidos.
Oye, parte de toda tu vida, acción, ¿qué tal es? Anécdotas que tienes, Lucho. Tú has estado en la etapa de PepsiCo cuando Michael Jackson era Ah, sí, imagen sí, de la sí, marca. sí. A él lo conocí en dos etapas. Una ¿Qué historias cuando... nos tienes de esa etapa de Michael Jackson, la No, marca, toda una campaña publicitaria? ¿Qué cosas hay detrás de esa campaña que la mira, gente no ve? yo siempre era un preguntón, Ujú. ¿no? Sobre liderazgo, ¿no? ¿Lo conociste, Michael Jackson? ¿Sí? Ah, no, claro que sí, varias veces. ¿Pero has así hablado con Sí, él? totalmente. ¿No? Yo le pagaba pues, también. Además le daba cheques para su movimiento, Pasaba no por sé. caja. Claro, ¿no? Y todo bien, digamos, ¿no? Ujú. Feliz. Pero la que más me recuerdo estaba en el Estadio Azteca, en México. Estaba con mis hijos. Mi niña y mi muchacho estaban chiquitos todavía. Estaban enloquecidos por Marco Mera. Y él estaba parado detrás de las cortinas, ¿no? Para salir ya al escenario. Y yo me pongo a conversar con él, pero él no, muy tímido. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué? O sea, no es No, el rockstar que uno ve en no, el ¿qué va a ser él? Todo escenario. chiquito, con los brazos así, con las piernitas, parecía un Pinocho. Y dice, este es el que yo veo afuera, ni hablar. Y cuando le pregunto, le digo, Michael, qué talento que tiene. Muchas gracias. Este es el que canta allá afuera y que estamos todos locos. Será otro, ¿no? Y me dice, mira, tengo que salir al escenario, por favor habla con mi manager, Ujú. ¿no? Que él te va a hablar lo que tú quieras, porque él es el que maneja todo. Pero me tengo que ir. Encantado, le digo, suerte. Y le regaló un guante blanco a mi hija. De esos guantes que él usa, estaba Ya. enloquecida, ya lo perdió. Pero cuando lo veo salir, escucho la música, oye, ¿quién está afuera? Es otra persona. Es como su alter ego, que uno dice, ¿no? Cada persona tiene como dos formas de ser, ¿no? La que él es y la que él cree que es su mejor versión, ¿no? Y procede a tener normalmente su mejor versión frente a los demás. Pero su vida es más tranquila, ¿no? O sea, su mejor yo sale frente a las luces, al escenario. No, no te imaginas lo que es. Cuando yo lo conocí la primera vez que hicieron una demostración en Pepsi, casi me muero me salían, no sé, las lágrimas. El tipo, lo que era una cosa de loco, digo, ¿no? Cómo bailaba, la música, el ritmo. Y estaba trayendo la música pop, ¿no? Inventó la música pop. Porque antes, si te acuerdas, los cantantes cantaban solos, ¿no? Y trajo pues todo lo que es escenarios, gente que bailaba con él. Y fui a hablar con el gerente, ¿no? Porque estaba afuera, un ruido, la gente enloquecía, había 70.000 personas, había ambulancias que había traído, pero era una cosa de ¿Esa fue la loco. campaña de ¿Sí? publicidad más grande de Pepsi? Claro, eran todos, el tour que le llamaban, de él, ¿no? Que fueron por muchos países, yo me los traje a Latinoamérica. Llegó al Perú, pero después no pudo venir, ¿no? No sé qué pasó, pero sí se presentó en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, ¿no? Pero es alguien que cuando hablé con el gerente le digo, oye, ¿qué tal talento tiene Michael? Él dice que no. ¿Cómo que no? Le digo, ¿no lo ve? No. Él ensaya 25 veces, tú ves lo que está afuera. Lo ha ensayado 25, tiene que ser perfecto. Y una vez vi filmar un comercial de Pepsi con él. Pucha, ya me aburrí, pues. Repitan, vuelvan a hacerlo. Pues, ya, pues. No O te sea, era perfeccionista, pero Total. al 100%. Pero eso que me demostró, que uno puede ser creativo, arriesgado, pero tiene que ser perfeccionista. ¿Qué cambio así, en forma de, hablando de cultura empresarial, impulsaste dentro de PepsiCo? Yo creo que depende mucho del líder, ¿no? Y de los resultados. La gente adora resultados, sobre todo en una empresa. Mientras más resultados tengas, más te van a dejar hacer. Por los frutos conoceréis O el sea, árbol. así es, ¿no? Entonces, da la casualidad que nosotros teníamos unos resultados extraordinarios, que no lo podían creer. Ya al final, yo era como un empresario. Más, uno de los valores que tenía en la cultura nuestra es sentido empresarial. Yo no quiero, disculpa mi francés, huevos acá, pidiendo permiso para todo. Prefiero que me pidan perdón, ¡Qué buena! ¿no? Y todo el mundo tenía que hacer algo.
Yo quiero ideas, compadre. Y, por ejemplo, estábamos en Rusia, no había plata, ¿no? Y le dije, bueno, ¿qué hacemos? Se nos acabó la plata, Luis. Bueno, tráigame algo que se pueda lanzar Pepsi. Pero ¿cuánta plata van a lanzar? No sé, pero no hay mucha. Mentira, ¿no? Y se esforzaron y me dijeron, vinieron con una idea. ¿Sabes qué? Hemos hablado con el programa Cosmos de Rusia. Como no hay plata, nos dijeron que por $500,000 ellos podrían mandar un cohete que no han podido porque no tienen plata, ¿no? Allá arriba, y van a ver a los astronautas Tomando Pepsi. tomando Pepsi. Pero eso le digo, pues, a mí no me... Está bien, me gusta, pero quiero más. No, me dice, tenemos la próxima. Uno de los astronautas va a salir al espacio y va a inflar una lata gigante de 30 metros por 20 metros de diámetro para que se vea desde la Tierra. Y todo eso se va a filmar. Eso sí me gusta. Y lo van a ver todo el mundo porque va a estar dando la vuelta. Y todo eso por $500,000. Por $500,000. Denle. Dale. ¿Para cuándo? Que es otra cosa, que los líderes a veces... Hay un concepto que el liderazgo tiene que pensar mucho, tiene que ser lento, ¿no? Sentido de urgencia. El tiempo de urgencia. cuesta, ¿no? Vamos. Para ayer. Para ayer, sí. Mucha gente dice, eres un maniático. ¿Para ayer? ¿Cuál es el problema? No es que sea para ayer, pero todo el mundo sabe que tiene que ser rápido, ¿no? Porque si uno dice, ¿para cuándo? Para cuando tú puedas. ¿Cómo cuando? Te da la pensadera y ya No. no haces nada. No. Tienes que meterle en la cabeza los puntos que... Y eso es lo que pasa muchas veces con la pequeña empresa, ¿no? Ellos han llegado a un nivel, ¿no? Muy bueno, normalmente. Por ejemplo, tú vas a Gamarra y ves gente que ha llegado, ¿no? De la nada ha llegado a un puesto bastante interesante, aunque no lo demuestren, pero ahí está el dinero. Pero les cuesta ya pasar al próximo nivel, ¿no? Porque yo creo que piensan que no se puede. Entonces hay que decirles, sí se puede, ¿no? Pasen al próximo nivel. Y ir erosionando, eliminando esas barreras mentales. Sí. Oye, Lucho, ¿y tú cómo identificas y desarrollas el talento de alto nivel para las grandes corporaciones? Hay dos tipos de corporaciones, ¿no? En realidad, hoy día en el mundo han ido desapareciendo las corporaciones que arriesgaban. Todo el mundo habla de bajar costos, todo el mundo habla de que tengo que estar en la bolsa, y entonces comienzan a ajustar, ¿no? Y comienza a caer la innovación. Y el capital humano también se ve afectado. Claro, ¿no? Y eso hace que uno... Pues en mi tiempo no. En mi tiempo habían líderes, mi compañía y yo también, ¿no? Que éramos pocos, digamos, pero todos queríamos crecer. Y para crecer hay que apostar, ¿no? Hay que tomar riesgos, ¿no? Increíbles a veces, pero siempre con un plan B, ¿no? ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué hago? ¿No? Por ejemplo, en Argentina estábamos en plena guerra de las Malvinas, ¿no? La venta se venía abajo, ¿no? Y yo le pido siempre a la gente, quiero 20% de crecimiento. No, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer 20% si la venta está cayendo, el mercado está cayendo? ¿Y a mí qué me importa el mercado? ¿Cuánto crecemos? No, que no se puede. Entonces hicimos una reunión en mi casa, un asado, ¿no? Tipo argentino. Y había un muchacho que era un abogado, un pichón. Y ya como medio amargo me dice, Lucho, es imposible. Tienes que cambiar las leyes. No se puede ir contra la ley. ¿Cómo? Tienes que cambiar la ley. ¿De qué le digo? De promociones, de esto. Ok, vamos a cambiarla. Ya está loco. Todo el mundo pensaba que estaba loco, ¿no? Cambiar las leyes, ¿cómo vas a hacer? Vamos a pensar. Daba la casualidad que mi cuñado era marino. Y el Perú estaba ayudando a Argentina con esos sets, aviones, Mirage. Con los Mirage. Claro, ¿no? Entonces yo le digo a mi cuñado, oye, ¿tú crees que puedes conseguir que yo pueda ver al representante de la Marina en la Embajada de Perú? Claro. Boom, teléfono. Me voy a verlo. Simpatiquito, tú sabes, con los marinos, ¿no? Todo simpático, de blanco.
Y me dice, ¿en qué lo puedo ayudar? Mira, quiero ver al ministro de Industria y Comercio porque quiero pedirle un favor, le expliqué, ¿no? Sacar una nueva ley de consumidores. Ok, vamos, pum, llamó y al toque lo respondí, lo dejaron entrar. Porque el Perú estaba así, pues, con la marina de ellos y la marina. Y él justo daba que el ministro de Comercio e Industria de Argentina era marino. Entonces, entraron y él se puso a un costado a conversar con él, como que no quería que nadie escuchara. No, y todo bien, digamos. Y después vino y me dijo, ¿qué quieres? Pero la que más Bueno, quiero esto, le recuerdo, expliqué. pues, Ningún estaban problema. en Pum, Estado llamó a los Azteca. abogados, a ver, pónganse de acuerdo con el señor Suárez Estaba como- y hagan un nuevo decreto de ley y lo pasamos. niña en- Entonces, lo imposible se hizo posible. estaba en lo que- El día de ayer me mandaste los resultados del Ya. cuestionario, del test, Ya. que también me rompió más el coco. ¿Así? Sí, sí. Me dijiste que lo lea Sí. y me dejaste, pero... Aquí está, para que lo tenga. Entonces, para las personas que no saben en qué consiste este test, Lucho me dice, entra a este link. Es un test para ver tu perfil, tu autopercepción y cómo crees tú que el resto de personas te ven. Entonces Lucho me dice, entra a este link y selecciona unas palabras de qué crees que el resto piensa de ti. Escogí pum, 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 pum. Y escoge las palabras de qué piensas tú de cómo eres, ¿no? Escogí las palabras y acá está el resultado. La verdad no sé, Es mágico, ¿no? es mágico. Porque cuando me dijiste así de forma somera, dije, ¡a la miércoles! La ha chuntado. Pero así me dio así de forma superficial la info. Pero ahorita vamos a entrar a detallar las 13 hojas. Sí. Sin anestesia, Lucho. No puede haber anestesia en esto. De frente a la Anestesia, yugular. un poquito de anestesia y cómo se habla, ¿no? Cómo se dice de forma positiva, ¿no? Hay uno, como tú bien dices, quien uno es, ¿no? Y después se puede llamar quien uno cree que puede ser, o como tú bien lo mencionaste, el alter ego, ¿no? El alter ego. Claro, quien uno cree que debe ser, ¿no? Para tener éxito o quiere ser, ¿no? Y hay que entender eso para conocerse. Entonces, este test yo lo uso para dos cosas. Uno, para dar mentoría, porque lo más importante de una persona es conocerse a sí mismo y tener conciencia quién uno es y de sus fortalezas, ¿no? Y entender que cuando las Fortalezas y debilidades. Claro, no, mira, las debilidades en este test no existen. Lo que existe es lo siguiente. Las fortalezas, cuando se hacen demasiado, se exageran, se convierten en debilidades. Por ejemplo, si uno es calmado, ¿qué pasa si eres extremadamente calmado? Y te toman de tonto. O te paraliza, no puedo tomar decisiones, ¿no? El ser calmado está bien, uno puede ser calmado. Pero ¿qué pasa cuando eres demasiado calmado, ¿no? O vamos a imaginar a alguien que tiene mucha creatividad. Pero yo he conocido gente que tiene, todo el tiempo creatividad. Entonces se dispersa, quiere hacer 50 cosas, ¿no? Entonces hay que traerlo a la gente, a la realidad. Aterrizarlos. Aterrizarlo, esa es la palabra, ¿no? Y en ti vi una persona, como bien te dije, analítica, ¿no? Muy pensante. Te vi una persona analítica, sencilla, con proactividad, ¿no? Y una persona que le gusta hacer las cosas bien, ¿no? Pero en tu alter ego, que a veces cuesta, te vuelves más sociable, ¿no? Porque crees que eso es lo que hay que hacer, ser más sociable, más íntimo, pero en tu vida privada no te gusta tener tantos quizá personas porque tú quieres hechos, Tú sabes acción. que eso me dejó pensando porque, sí, o sea, soy tal cual, ¿no? O sea, me dijiste, no, te cuesta socializar cuando hay mucha gente, Sí, pero que lo tengo que hacer, pucha, caballero, pues lo tengo que hacer, ¿no? claro. Me sorprendió porque como eligiendo las palabras pudiste sacar mi yo. Sí. Este fue un test que se hizo, yo lo tomé de un grupo de psicólogos cuando estaba en Pepsi, porque quería algo muy bien hecho, ¿no? Que te dé una descripción completa, que sea real, ¿no? Y que inclusive te diga cómo trabajar en equipo, cómo motivarte, cómo vendes, que te diga todo lo que tú tienes que saber, ¿no? Y que te diga específicamente cuáles tus fortalezas que se pueden convertir en debilidades. ¿En qué momento?
Es como un triángulo, ¿no? Va subiendo, subiendo, y de repente el énfasis se pasa y ¡bum!, te convierte en individual, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente sepa en qué momento algo que es una fortaleza se puede convertir en una debilidad. O sea, el hecho que me cueste socializar, pero que lo tengo que hacer, ¿eso implica mejorar en algún ámbito? No, ese eres tú. Mejor dicho, quien eres tú es quien eres tú. Pero tú piensas y dices, ¿quién es mi mejor versión? Ok. ¿No? Es tu rol. Dices, quiero ser mi mejor versión. Entonces haces un esfuerzo en entender para ti cuál es tu mejor versión para lo que haces o lo que quieres. Y en cierta forma te conviertes en esa persona. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy mentoría y ese coaching, yo siempre le hablo a la gente, bueno, este eres tú. Ok, ningún problema. Pero ¿cuál es tu mejor versión? ¿Qué es lo que tú crees que deberías tú ser? Ah, tal y tal. Ok. Entonces, vamos a llevarte a tu mejor versión, a no ser que ya lo seas, ¿no? Pero es muy importante para la gente entender quién uno es, ¿no? Porque te quedas tranquilo. Ah, yo soy así, pues, ¿y qué? Ah, este es mi alter ego, ¿y qué? Eso soy yo, ¿no? En situaciones diferentes a las que yo tengo en la forma personal que yo vivo. Por ejemplo, si tú me preguntas, yo soy un tipo muy social, no. Yo me iba a las reuniones que tenía que ir como era Porque era parte de la chamba. la chamba, y yo no era pues súper social, como era, por ejemplo, uno de los dueños de Pepsi, que cuando entraba, pues el aire se iba, porque se lo respiraba todo, porque era un tipo tan fuerte, su personalidad. No, iba tranquilo, preguntando, ¿no? Hablando de esto, lo otro. Pero no era pues popular, que uno diga, ah, ha llegado Lucho, no. Pero cuando hablaba, sí, decía, pucha, cómo se transformó. Under pressure. ¡Pum! ¿No? Porque es la pasión que uno Claro. tiene. Entonces te sale de adentro tu alter ego, que es lo que tú crees que debe ser. Y tú te preguntas, ¿y quién soy entonces? Los dos. No uno, no es que tengas doble personalidad, eres los dos. No es que seas bipolar. No, no, eres los dos. Y eso tienes que aceptarlo. ¿Y qué más ha salido en...? Bueno, mira, mi test? aquí lo que he visto, ¿no? Que primero era una persona, como dije, analítica. Analítica. Te gusta la acción. Y Sí. tú no vas a creer en nadie si no te muestran hechos. No es que te cuenten un cuento. No, no. Yo quiero entender qué me estás diciendo y en qué te basas. Estoy hablando tu forma de ser. ¿Ok? Lucho, y la forma de ser va cambiando con los años, ¿no? Porque yo antes era una persona que... Ah, sí. Un gansazo Sí. que creía a todo el mundo, ¿no? Así es. Y eso viene a ser lo que ya llamamos los golpes, ¿no? De la vida, la adversidad. Entonces, uno, creo que el otro día que hablamos es, uno se forja como las espadas, ¿no? ¿Cómo se forja una espada? Te pregunto. Bajo fuego y martillazo. Martillazo. ¿Y cómo sale una espada cuando está bien forjada con fuego y martillazo? Como sable japonés. Así es. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, la adversidad te va haciendo cada día más fuerte, mejor, mejor. O sea, hay que abrazar la adversidad, agradecer No. por la adversidad. Mira, yo tengo un dicho y tengo artículos escritos que hay que abrazar a la adversidad, quererla, no huir, porque cuando uno oye del enemigo, porque uno siente que tiene un enemigo, el enemigo te ataca y te gana, pero cuando uno lo enfrenta, no pasa nada, se calla. Entonces, a veces uno pierde la confianza en los demás, ¿no? Porque te va pasando tanta adversidad que tu carácter se va formando, ¿no? Pero fundamentalmente, como te dije, eres una persona analítica, muy racional en lo que tú eres, ¿no? Eso no quita que en tu alter ego, es decir, quien tú crees que debe ser, que eres igual, digamos, eres tan uno como el otro, crees que debe ser más social. ¿No? Ese es un punto importante. Pero en las dos partes eres un hombre que crees en resultados. Y la última cosa que te dije era que cada uno en su vida va buscando qué es lo que yo quiero ser, no solamente qué soy. O sea, el yo va evolucionando. Claro, va evolucionando. Y a veces uno está confundido en la vida, ¿no?
y comienza a tratar, quiero esto, quiero el otro. Inclusive he visto empresarios, ¿no?, que pasan de un negocio a otro como buscando, ¿no? Cuando en realidad tienen que parar todo y decir, ¿qué realmente quiero? Y empujar, sin ningún problema, diciendo lo imposible. Tengo un dicho que dice, lo imposible lo hacemos, los milagros nos toman un poquito más de tiempo. Qué bonito. Sí, es así. A veces le dice, lo imposible, sí. No hay problema. Es un milagro. Tienes que esperar un poquito, tener paciencia, ¿no? Y prepararte, porque es un milagro. Uno puede estar buscando, digamos, en el caso de un emprendedor, un empresario, ¿no? Se mete en un rubro, fracasa, quiebra, la vuelve a intentar, Así es. pero en otro rubro, hasta que la chunta. O dice, yo no soy para esto. Pero el que logra el milagro es el que nunca tiró la toalla. Más que eso, es el que logra conocerse y logra entender fielmente qué quiero ser. Si yo tuviera todo en la vida, y yo siempre le decía a la gente, si tuvieras todo el dinero en el mundo, si tuvieras todas las posibilidades, ¿qué sería? Bueno, si tuviera todo sería esto. Entonces, el tema está cómo llegas ahí. Más que, pero hay que saber qué uno quiere, el sueño. Entonces yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es tu sueño? ¿Dónde crees que tú más vas a impactar en el mundo? ¿Qué quieres hacer? Tu propósito. Tu propósito, el propósito. Si uno tiene un propósito claro, no tiene ningún problema, llegas ahí. O sea, si tú tienes tu propósito puedes claro, pasar así día, pragmáticamente, puedes hacer una cosa. El milagro va a llegar. Sí. A pesar de las adversidades, de los obstáculos. Las adversidades te van a hacer más fuerte, porque vas a aprender y vas a aprender, entonces te va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más pesado, ¿no? Pero para eso hay que tener un poco de persistencia, como tú tienes. Por ejemplo, acá dice que eres persistente y meticuloso. No, dale, dale, tú no paras, ¿ok? Y eso es una cualidad muy importante en los líderes. Pero en los líderes, yo creé unas 5 palabras que mi gente tenía que saber de memoria. ¿Qué es un líder? ¿Cuáles son las características? 1 es pasión. Pasión. Por lo que hace. P, ¿no? P, todo Okay. P. La segunda es persistencia. Levantarse y seguir adelante, pero sobre todo levantarse con elegancia. Tercero, perspectiva. Tener esa visión, pero una visión diferente. Ver el bosque, pero también ver los árboles. Porque si solamente ves el bosque te pierdes. Claro. En la Amazonía, ¿no? Tienes que ver también dónde están los árboles. El cuarto es performance, tienes que tener resultados. Si no tienes resultados, ¿para qué quieres todo lo demás? ¿No? Y el último es people o persona. Tienes que poder persuadir, influenciar sobre las personas. O sea, el quinto es persuadir. Personas. Tienes que ser humano, ¿no? Tener inteligencia emocional. Sí, pero yo le llamo personas. Empático. Porque yo sí creo, y lo he experimentado, que uno tiene que querer a la gente. ¿Ves lo que estoy diciendo? Parece cursi, ¿no? Es amar. Un líder tiene que amar a la gente, querer lo mejor para ellos, pero en sinceridad. Entonces, cuando tú quieres a alguien, la gente quiere estar contigo, porque te cree, porque quieres lo mejor. Pero hay políticos que, como dice Napoleón, ¿no? Tiran esperanza, pero la gente no les cree, ¿no? No son íntegros. Pero tú tienes una cualidad que te dije, que es, y está acá bien clarito, ¿ok? Dice algo así como, lo que tú eres, eres. Hay gente que tiene 2 máscaras, la que tiene y la gente dice será, y la que la persona es auténtica. Entonces, un líder tiene que ser auténtico. Si no es auténtico, olvida, porque la gente no es tonta, ¿eh? La gente se da cuenta automáticamente que hay algo atrás que no les gusta, ¿no? Y comienzan a preguntarse, ¿no? En tu caso eres auténtico. Y cuando uno es auténtico, trae algo que tú tienes, que sí te he visto, cuando te conocí la primera vez de lejos, inclusive, eres carismático. ¿Por qué crees que una persona, cuando es auténtica, es carismática? ¿No tiene máscaras? Carisma viene de cara.
No hay caretas. No hay caretas. Eres tú y quién eres tú. Lo que tú compras es lo que tú eres. O sea, es ser tal cual con gente o sin gente. Eres. Entonces, eso es crítico, ¿no? Y da la casualidad que tú lo tienes, pero tienes un alter ego que yo llamo, una que se complementa con lo tuyo. Teniendo todo esto en cuenta, tienes que tener personas que te asesoren bien, porque tú eres de las personas que va a consultar, no eres una persona que va a ir, va a tomar una decisión, no aguanta, quiero escuchar opiniones, quiero tener otros puntos de vista, y no tienes problema de tener Ver diferentes ópticas. claro, ópticas, ¿no? Y de ahí ya tomas una decisión, pero la tomas tú, no las toman los otros. Así que tienes una suerte impresionante de tener esa cualidad de ser tú quien eres, pero al mismo tiempo tu mejor versión. Que eso no todo el mundo lo tiene, te lo puedo decir. Hay unos que tienen quienes son y son igualitos en su mejor versión, quiere decir que no están aspirando a nada. Pero en tu caso, obviamente no lo conozco tanto, ¿no? Pero sí tienes que tener personas que te asesoren, personas que te hablen, y sobre todo que te hablen cosas que no te gusta escuchar, ¿no? Eso es, mi papá siempre me decía, eso es fundamental. ¿Cómo así? Gente que te diga las cosas, o sea, la verdad, ¿no? Que te digan la verdad de la milanesa, ¿no? Porque cuando te doran la píldora, uno pierde perspectiva de la realidad. Totalmente. Alguien que te ponga los pies de plomo. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar en el poder. Dicen que la peor persona es el adulador. ¿Sí? Ah, no. Ese es el Te más das peligroso. cuenta, te das cuenta cuando tú tienes poder, pero algunos no se dan cuenta. Y cuando tú vas creciendo, en importancia, lo que sea, tú te das cuenta. Porque el poder es como un magneto. Y la gente piensa que agradándote te va a conseguir. Hay gente que le gusta que la adulen, ¿no? Hay por ahí dando vueltas un presidente que le gusta que lo adulen, que le digan que es una maravilla, ¿no? Pero se puede equivocar, ¿ok? Es mejor tener gente que te diga quizá lo que no quieres escuchar, pero al final tú tomas la decisión. Ya escuchaste a todo el grupo, ok, esta es mi decisión, ¿no? Pero el poder no te imaginas cómo es. Mi papá me regala un libro que se llama Los asesinos del emperador. ¿De qué trata? Le escribe Santiago Posteguillo. Trata sobre la vida y el ascenso del primer emperador de origen hispano, Trajano. Pero en ese transcurrir hasta que Trajano llega a ser emperador, pasan varios emperadores. Y lo curioso es que todos los emperadores tenían un segundo en mando que siempre le decía, memento mori, acuérdate que algún día vas a morir. O sea que de frente lo aterrizaba, ¿no? Lo agarraba y lo ponía en contexto, ¿no? Sí. Mi papá siempre me decía, cada cierto tiempo tienes que darte tu reseteada, ¿no? Así es, así es. Y Pero, me decía, memento mori. sí, pero es fácil perder la cabeza. Y eso se lleva tanto al mundo político como empresarial. me Sí, imagino. empresarial o cualquier cosa, ¿no? En la vida, ¿no? Hasta un padre puede creerse que puede hacer lo que quiera con sus hijos, ¿no? Pero no es así. Tiene que, bueno, yo siempre predico, ¿no? Yo soy así, ¿eh? Yo pido muchas opiniones, hasta de la gente más chica, sobre todo la gente más chica. Sí, desde que hemos conversado la entrevista, la conversación, conversabas con el taxista, con el trabajador, con el Sí. bodeguero, para tener todo ese input, ¿no? Para tomar decisiones. Pero ya lo sientes, ¿no? Pero también he tenido gente multimillonaria. Lo sientes porque ya tienes Lo he vivido. la experiencia. Claro. Y esa experiencia es fundamental. Porque cuando uno habla con un trabajador, entiende los problemas que tiene en su casa, en lo que sea, ¿no? Pero el poder, como tú dices, es algo muy efímero, ¿no? Porque el éxito, como dice un gran poeta, es efímero y el fracaso también. Entonces, éxito o fracaso se van rápidamente. Entonces, cuando uno dice, tengo mucho éxito, cuidado que ya dentro de poquito ya termina, ¿no? Ah, tengo fracaso, pero ya pasa la página, ¿no? Y hay que entender eso. Luchito, Sí. ¿qué vivencias, experiencias
e incluso adversidades te inspiraron a escribir tu libro Historias de un líder rebelde transformador. Ya. Bueno, mira, siempre las adversidades son encontrarte con situaciones que son muy difíciles, ¿no? Que uno tiene que pensar cómo salir de ellas, ¿no? Y en mi vida me ha tocado, a la universidad pues tenía que mantenerme solo, tenía que salir adelante solo, y a veces no tenía para comer, así tan simple como eso, ¿no? Pero tenía amigos que eran curas, que son muy amigos todavía, que se salieron de ser curas, que me tiraban leche por la ventana, sándwiches por la ventana, porque no tenía el dinero. Entonces todo eso te hace sentir, ¿no? Lo que es la vida real. Y ya cuando comienzas a tener más, ¿no? Tienes que tenerte mucho cuidado, ¿no? Pero toda la vida siempre son adversidades, adversidades, adversidades. ¿Por qué son adversidades? Porque uno toma riesgo, ¿no? Está empujando, está empujando. El que está en confort, ¿qué adversidad puede tener? Está en su confort, pues está tranquilo, pues no pasa nada. Esa persona no logra nada. No, no logra nada, pero tampoco le pasa nada, ¿no? Está ahí. Pero cuando se da cuenta ya... Pasaron los años. Así es. Y eso me recuerda una historia que te va a gustar, porque tú hablaste de ranas. Estaba en Brasil conociendo a una señora que era viuda, muy linda la mujer, de Belén, ¿no? Increíblemente linda, que nos invitó a su mansión, ¿no? A mí, a comer, ¿no? Y bueno, comenzó a pasearnos, ¿no? Éramos 4 o 5 que íbamos. Y se agarró conmigo y me dijo, déjame mostrarte una serie de cosas. Entonces fuimos a la cocina y yo, ¿qué es eso? Eran ranas que estaban en una olla. Y le digo, oye, ¿qué es eso? Son ranitas, aquí en Belén hay muchas ranitas que se las ponemos así para comer. Pues a mí no me gustan las ranas, ¿no? ¿Y qué pasa? No, mira, las ranitas, cuando se va entibiando el agua, les encanta, ¿no? Pero cuando se ponen calientes, chao, ya no pueden hacer nada. Entonces dije, el ser humano es igual. Cuando tú estás demasiado conformista, etc., El agua está tibia. tibia, pero se va a poner caliente, compadre. Digo, cuidado, porque ahí te comen. Entonces hay que estar siempre como esas ranitas saltando, ¿no? Pero eso, siempre he querido transformar esas ideas en cosas que uno puede hacer, ¿no? Y ver cómo esta señora está saliendo sola, que es viuda, ¿no? Y nos quería mostrar su casa, ¿no? Pero las ranitas me hicieron pensar, ¿no? Oye, cuidado de esa ranita, ¿no? Que te metan en una olla y te guste el agua caliente. Tibia, porque después hierve y terminaste, ¿no? Eso es lo que pasa en las crisis. Si una persona no está preparada para asumir las crisis, porque se cae, cuidado, porque se hunden, ¿no? Pero tú dijiste antes algo muy importante, que es el propósito, ¿no? Y yo siempre lo comparo como en el tiempo de los navegantes, ¿no? Salían pues sin brújula, sin nada, a ir al otro lado del mundo, ¿no? Magallanes, pero no sé. Pero ellos decían, ¿cómo me ubico? ¿Dónde estoy? Y ellos tenían la estrella del norte. Entonces, pasaba la tormenta, ¿dónde está la estrella? Ahí, ok. Entonces, la mano izquierda es esto, la mano derecha es esto, y vamos para acá. Tan simple como eso. Entonces, las personas tienen que tener un norte, ¿no? Y se pueden desviar, pueden para acá, para allá, pero al final encuentran su camino porque eso es lo que quieren. Porque tiene un propósito. Así es. Y eso es lo más difícil. O sea, cuando tienes un propósito, tu sueño, puede venir una tormenta, lluvia, terremoto, pero si tienes tu propósito entre ceja y ceja, nadie te va a mover. No. Y tú vas a seguir, vas a continuar. Así es. Y esa pasión por lograr tu propósito, ¿no? Porque es un sueño el propósito Claro. también, ¿no? Y mucha gente es un sueño. Una vez te voy a contar una historia que fue graciosísima. Estaba volando de Argentina a Nueva York, en el Panamá en ese entonces, y estaba en primera, ¿no? Porque era el presidente. Y de repente estaba como a unos 3 asientos atrás y veo a alguien que me parecía conocido, ¿no? Y como soy curioso, porque también hay que ser bien curioso, quería ver quién era.
Y me paro, me voy al baño haciéndome el tonto y regreso y me encuentro que es Ted Turner, el fundador de CNN, el creador, que estaba con su esposa en ese momento, que era Jane Fonda, ¿no? Una mujer increíble. La que hacía aeróbicos. Sí, ¿no? Increíble la mujer. No sé cuántos años tenía, pero parecía muy joven, ¿no? Y muy amable, ¿no? Entonces me presento donde Ted Turner, yo soy el presidente de PDP. Ah, qué bien, se paró, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya un poco más mayor que yo, ¿no? Y me presenta a la señora, bueno, muy amable, y le digo, Ted, te quería preguntar algo. ¿Cómo sabes tú que has hecho innovación? ¿Crees? Yo hago muchas innovaciones, entonces quiero saber si la innovación va a funcionar o no. ¿Y qué es una innovación? Ah, bien fácil, me dice. Cuéntame, le digo. Cuando te digan que estás loco, estás bien. Man, ya. Cuando yo lancé SN, todo el mundo decía que era loco, ¿cómo voy a hacer un noticiero 24 horas al día en todos los países, en idioma? Este tipo está loco, porque en ese momento los noticieros eran a tal hora, a tal hora, a tal hora. Me decían que estaba loco. O sea, cuando te critican, cuando te dicen Estás loco. que estás loco de la A a la Z, es porque estás haciendo innovación. Estás haciendo Algo buenas diferente. cosas. Y a la gente no le gusta que hagas algo diferente. Te cuestionan. Como Steve Jobs. Claro. No, te cuestionan porque no están acostumbrados. Entonces ven todo resistencia al cambio, ¿no? Ujú. Entonces, yo no creo que sea con tan mala intención, sino simplemente no te comprenden. Claro. No han pensado más allá. Y los noticieros, bueno, ahí también hay algo de plata, ¿no? Este tipo no saben, ¿no? Es como Steve Jobs, que creo que tú eres también. Él inventaba cosas, y le dice, está loco. ¿Cómo va a ser que Era un teléfono? incomprendido para su época, ¿no? Incomprendido, ¿no? Y a él le gustaban los rebeldes, por eso que mi libro se llama... ¿Has traído tu libro? Sí, está por ahí. A ver. Ahí está. Bueno, acá tienes mi libro, que estudio ahora, te voy a dedicar el libro, ¿no? Ahí tengo yo mi barco yéndome por todo el mundo, a conquistar el mundo, ¿no? Y mucha gente me dice, ¿por qué le pusiste historia? Uno, porque yo no enseño liderazgo en base a teorías. No funciona. Eso que te dicen en la universidad, si usted entra va a ser líder, cuento chino, ¿no? Lo otro, porque solamente los rebeldes son los que transforman el mundo. O sea, acá hay pura casuística. Todos Hechos son reales. casos. Y diría que casi todos son míos, ¿no? Y los grandes cambios que se pueden hacer y cómo se hacen, ¿no? Oye, Luchito, ya con todo lo que me has contado, vivencias, grandes personas que has conocido, Nelson Mandela, Michael Jackson, el dueño de CNN, gobiernos comunistas, has estado en Venezuela, en la ex Unión Soviética. ¿Qué me puedes decir? Así, ¿qué es para ti el éxito? El éxito. Hay una confusión en mucha gente que yo he conocido, que el éxito para ellos es tener plata, ¿no? Y se pasan la vida entera. Para el común denominador de las personas. Los que tienen dinero, ¿no? Dicen, tengo que tener mucho dinero, millonario, si no llego ahí. Y hay gente que tiene plata que quiere tener más, ¿no? Pero no los veo tan felices, ¿no? Porque la familia no está acá, la otra no está allá. Tienen problemas internos, ¿no? Entonces, si uno le pregunta, ¿estás feliz? Están encontrando la felicidad en cosas que no son, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es tener éxito? Tener éxito es poder vivir el ahora, poder tener tu familia, ¿no? Poder tener tus amigos, ¿no? Y sobre todo el ahora, esa capacidad de decir, yo quiero vivir mi ahora, quiero hacer las cosas que a mí me gustan, no necesito plata, ¿no? Lo que necesito es lo que yo quiero. Y esa libertad, ¿no? De no estar cuidando, porque tengo amigos que son, te digo la verdad, billonarios, que están cuidando su plata, ¿no? Y están siempre metidos en la bolsa, que no... ¿Qué problema, ¿no? Tienen 80 y pico de años, ya mucho mayores que yo. ¿Qué vida, ¿no? De estar cuidando su dinero. O queriendo hacer más. No, eso no es. Pero si uno tiene poder para hacer algo,
Eso también puede ser fantástico. Pero de forma sincera, ¿no? Diciendo, quiero hacer algo por el negocio, por la gente, pero de una forma muy auténtica, ¿no? Entonces ahí viene la felicidad. Y muchas veces incomprendida. Y tengo una historia muy interesante, como respondiendo a tu pregunta. Me habían promovido a presidente de Pepsi. Y me vine a Lima a ver a mis padres. Estaban mi papá y mi mamá sentados en la sala y les digo, papá, mamá, te tengo una gran noticia, me acaban de promover a presidente de Pepsi. Y los dos me miran y me dicen, te felicito, hijo. Mi mamá me dice, pero no estamos contentos. ¿Cómo? Le digo, imagínate, ¿no? ¿Desde dónde llegamos? Que te pincharon el globo en una. Sí, me dice, mira, hijo, me dice, nosotros trabajamos muchísimo para que tú seas feliz y no pases por lo nuestro. Y te vemos haciendo lo mismo, trabajando, fines de semana, viajando, tus hijos, tu señora descuidada, vas a pagar la cuenta, me dice. Nosotros no queremos eso para ti. Porque no trabajamos eso para que tú trabajaras más. Era para que tú fueras más feliz y te dieras más tiempo para ti. Mira, casi me caen las lágrimas cuando dije eso. ¿Qué tal lección dije ya? No, a mí también ahora que me has contado esto, también casi se me caen las lágrimas. Luchito, me has movido el bobo. Y efectivamente es vivir el aquí y ahora, ¿no? Tú sabes, eso yo lo vi tanto con mi papá como con mi mamá. Bueno, el cáncer se los llevó, pero Bien. cuando te dicen que tienen el cáncer es vivir realmente, literal, cada segundo Cada segundo. con así es. ellos. Así es. Y el decir que lo amas es cuando están en vida, ¿no? Así es. Así es. Y ese sentido de estar en el momento es único, es valioso. ¿Sí? Me has dejado pensando y me has movido el corazón al ¿Ah, sí? cierre de la entrevista, Luchito. Yo quiero agradecerte por compartir toda tu experiencia, todo tu know-how, todo tu recorrido empresarial. Eso para mí y para toda nuestra comunidad de Detrás del Éxito es oro puro. Muchas gracias. Luchito, Muchas gracias, Kenji. Ha sido un verdadero ¿qué placer tal estar conversa? contigo. Y encantadísimo. ¿qué tal conversa? Esto da para 3 capítulos más. Está bien. Mi gente linda de Detrás del Éxito, estoy emocionado. El final, realmente el cierre, ha sido directo, un flechazo directo al Bobby, una reseteada. Acuérdense, lo que es el éxito es estar en plenitud con tu presente, con tu aquí y ahora. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias totales. ¡Chao! Muy bien. Muy bien, Kenji. Muy bien. ¿Qué tal lección de vida?